Buenas tardes, muchas gracias a todos los que se están conectando. Estamos, en conexión hoy junto con Ryan Kerr, CEO y cofundador de Keplan. Él, nos va a exponer justamente todo lo que está pasando con la nueva ley, las opciones que tenemos. Y Constanza Baeza, asesora financiera de Patrimor, también experta en el área de seguros para poder justamente hacer el acompañamiento de nuestros clientes que quieran analizar sus planes de ISAPRE, seguros. La idea es que, Ryan nos haga la presentación y después tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que ya nos enviaron a través de una encuesta, pero la idea también es que puedan compartirnos sus preguntas por el chat y que a medida que Ryan va hablando, si van surgiendo consultas, las vas dejando en el chat y al final de la sesión las respondemos, ¿ok? Así que gracias a todos por conectarse. Ryan, Constanza, les dejo la palabra. Bienvenidos y gracias por estar acá. Perfecto, comienzo. Bueno, yo presentándome tal como dijo Carla, soy asesora financiera en Patrimor, mi nombre es Constanza Baeza, tengo experiencia en el área de salud y de seguros, así que voy a estar acompañando a Ryan justamente en esta presentación. También voy a estar leyendo todas sus preguntas, sus dudas a través del chat, así que voy a dejar a continuación a Ryan para que nos dé inicio a esta presentación que da mucho que hablar. Yo creo que muchos tienen demasiadas dudas, preguntas, inquietudes, así que vamos a iniciar. Buenísimo. Hola a todos, un gusto saludarlos. Gracias también, Patrimor, por la invitación. Un honor ahí poder explicarles un poquito más de lo que está pasando. Espero serles útil. Ahí también, como nos están diciendo, ideal que puedan dejar sus dudas, creo que eso es lo más valioso, porque voy a pasar generalmente por cosas por más arriba, entonces felices de entrar en más detalle y entender el caso a caso que puedan estar viviendo. No sé si comenzamos inmediatamente o quieren esperar. Sí, ¿Sí? podemos dar inicio Sí. y después que vayan conectándose el resto de los clientes, yo voy a avisarles por la comunidad que ya estamos en vivo, pero como para respetar el tiempo de quienes ya están conectados. Así Por que supuesto. podemos dar Buenísimo, inicio. buenísimo. Bueno, lo primero es repasar qué está pasando. Muchas cosas han salido en la prensa, ya van varios meses, algunos le dicen en la teleserie, y tratamos en esta lámina de hacer como un resumen súper general y creo que es lo que necesitamos entender. Más allá, creo que no es necesario como usuario común. ¿Y qué es esto? Es que se publicó una nueva ley que afecta tanto a ISAPRE como a FONASA. Se llama la ley corta de ISAPRE, pero también afecta en algunos puntos a FONASA. Y esto de la nueva ley no es común. De hecho, se han hecho muy pocas modificaciones a la ley de ISAPRE desde su creación. Entonces, que ocurra algo de esta magnitud eh, es poco común y es importante los cambios que se vienen. Muchas circulares ocurren, que son a nivel de superintendencia, pero leyes muy pocas. Entonces, esto es como algo bien poco frecuente. ¿Qué significa que vienen cambios? Sí o sí, no, probablemente hay muy pocas personas que no les afecte de ninguna manera. Vamos a ver esos casos. Y principalmente la ley, aunque tiene cambio en FONASA, donde se ven las cosas más tangibles es en ISAPRE. Entonces, probablemente el cambio más inmediato van a ser a los que están en ISAPRE y los que están en FONASA probablemente va a ser algo más paulatino, probablemente los primeros meses, años, quizás ni se den cuenta. ¿Qué puede provocar esto de la ley? Movimiento. Que muchas personas reevaluemos nuestra situación, en qué estamos, si nos conviene quedarnos donde veníamos con todos los movimientos, entonces se espera que haya mucho movimiento estos próximos meses. Y ahora, bueno, se ve, ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No es cierto? Acabamos de hablar de qué pasó, qué está pasando y por qué pasa. Uno dice, ya, pero ¿de dónde viene todo esto? Y de nuevo, lo importante es saber que la Corte Suprema dictó que las ISAPRES implementaron mal una circular en el 2020. Entonces, finalmente, muchas circulares que han ido ocurriendo durante el tiempo han sido objetadas o discutidas en el Congreso, en la Corte Suprema, hay muchos abogados que levantan esta iniciativa y finalmente, de manera bastante sorpresiva y después de varios años, por lo menos 3 años, la Corte Suprema dijo, no, ¿sabes qué? Hubo una circular que no se implementó bien, las ISAPRES deberían haber hecho esto retroactivo y no lo hicieron, y eso cambió todas las reglas del juego.
¿Por qué cambió las reglas de juego? Porque esa simple frase o ese simple dictamen hace que hacer ese cambio retroactivo y para todos hacía quebrar el sistema. Era tan simple como eso. Cuando se hizo la evaluación de cuánto había que salir a devolver, no había ningún ISAPRE que tuviera ese patrimonio y por lo tanto implicó que tuviera que haber una intervención del gobierno. Es decir, como, bueno, tenemos que respetar al Poder Judicial, ¿no es cierto?, que hizo un dictamen, pero respetarlo tal y cual como lo están pidiendo hace quebrar el sistema de salud y hacer quebrar el sistema ISAPRE no afecta solamente a los de ISAPRE, sino tiene todo un efecto cadena en este sistema de salud de Chile. Afecta tanto a una sobrecarga en FONASA, afecta a los prestadores, que obviamente se financian también de las ISAPRE, entonces podrían haber quiebras también de clínicas, y por ende podrían también verse afectados personas con tratamientos activos, que consumen medicamentos, que dependen de estos financiadores finalmente para suplir sus necesidades de salud. Entonces fue una presión muy grande que finalmente se tuvo que hacer esto que se llama ley corta. Finalmente no fue tan corta, se estuvo discutiendo año y medio, pero eso fue lo que pasó. Un fallo de la Corte Suprema obligó al Poder Legislativo a crear esta nueva ley para hacer que finalmente se pueda cumplir el fallo de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo que no quiebre el sistema. Esas eran como las dos grandes cosas que tenían que pasar, ¿no es cierto? Y ahora en lo concreto, ¿cuáles son los principales cambios en ISAPRE? Hay varios, pero estos son los principales. Es que va a haber una alza extraordinaria de precios. Entonces, dado que hay que salir a devolver plata, que son los puntos de más abajo, la ley establece que se puede hacer una alza extraordinaria. Y eso va a ocurrir muy pronto, probablemente en noviembre. ¿Ya? También la ley establece que se tiene que justamente respetar lo que dijo la Corte Suprema, que era modificar e implementar bien y de manera retroactiva eh, los factores de precio donde se calculan los planes de ISAPRE. Entonces, hubo una circular en 2020 y la ISAPRE dijeron, ya, ok, de aquí para adelante lo hago, pero no lo hicieron de ahí a los que ya tenían contratos para atrás. Entonces, finalmente, hay personas que les va a bajar el precio por este concepto, porque se les actualiza el factor de riesgo, que se llama, por la cual se calcula el precio. Generalmente, ¿quiénes son estos perfiles? Mujeres en edad fértil y adultos mayores, que tenían un factor más alto de lo que permitía la nueva circular, por lo tanto ahora ese factor les va a bajar y se va a actualizar el precio hacia la baja para algunos grupos de personas. En tercer lugar está la pérdida de excedentes o la reducción drástica de los excedentes. La ley también dice que ya no se van a poder seguir generando excedentes como se hacía anteriormente. Entonces hace todo un mecanismo en donde las personas que actualmente generan excedentes, tienen que ajustarse con un mejor plan, con beneficios adicionales, los famosos complementos, para cotizar al menos el 7% de su salud. ¿Ya? Entonces eso va a hacer que, aunque no desaparecen completamente, y después podemos hablar un poquito más de esto, va a ser bastante marginal y ya nunca más vamos a ver esos excedentes millonarios que se devolvían una vez al año. ¿Ya? Tal cual, para Eh, algunos. Ese es un punto que llama mucho la atención y tal como dijo Ryan, lo vamos a enfocar después al término de este webinar. sí, hay muchas preguntas de eso, cuando cambia la renta, qué pasa si tengo cargas, ahí lo podemos entrar un poquito más en detalle. Y bueno, por último están las devoluciones. Justamente la Corte Suprema dijo, bueno, a todos los que les cobraste de más con un factor incorrecto, por ejemplo, a las mujeres en edad fértil, que se les cobró con un factor más alto de lo que establecía la nueva circular, hay que salir a devolver retroactivamente por el periodo que les cobraron de más. Entonces va a haber una devolución por factor, es decir, estuve pagando más de lo que correspondía, y también va a haber una devolución para los que pagaron por las cargas menores a 2 años, porque eso también es un cambio de la ley. Es decir, todas las personas que en cierto plazo, ¿ya? Pagaron por sus cargas menores a 2 años, también les corresponde una devolución. Entonces son devoluciones por dos motivos. ¿Ya? Después los principales cambios para FONASA, eh, esto es súper personal, se dijo mucho, lo que yo rescato concretamente que puede ocurrir eventualmente, que tampoco sé si va a ser así, es que podría existir un seguro complementario que lo administre FONASA. Entonces, que el mismo FONASA licite un producto con una compañía de seguros y que lo ofrezca de manera voluntaria para todos los afiliados FONASA, ¿ya? Lo que se llama la MSC.
Es una propuesta, hay que ver cómo sigue evolucionando y el resto de las cosas que se mencionan son bastante genéricas de que hay que hacer muchas cosas, pero en la práctica no se dice el cómo. Entonces, entre el hay que y el cómo puede que quede un poco en el aire. Pero esto sí es como lo más concreto porque se armó un comité y en el fondo se está tratando de avanzar en esta medida particular. Entonces, este seguro complementario eventualmente podría, dependiendo de las características, ser una opción para la gente que esté en FONASA y entraría a competir con los seguros complementarios que hoy día conocemos. Tal cual. Y acá, como dices, Ryan, en FONASA no es tanto lo que se va a cambiar con esta nueva ley, principalmente va a afectar más a lo que son los planes de ISAPRE, pero claro, todavía está mucho en qué vamos a hacer, cómo se va a hacer, hay que ver si va a funcionar la licitación, cuáles son los valores posibles de los seguros, pero todo es todavía ¿qué haremos? Está todo en el aire. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa el próximo año con ese comité que está trabajando. Después viene cambio de gobierno, entonces bueno, ahí vamos a ver qué pasa. En definitiva, ¿cuáles son como los riesgos que yo creo que es importante conocer de lo que podría pasar? Es teórico, obviamente, pero podrían haber cierres o deterioros de uno o varias ISAPRES. ¿Ya? Estos cambios no benefician en absoluto a las ISAPRES y aunque se entiende como lo contrario con algunas cosas, con los excedentes y todo, la devolución es bastante millonaria y en definitiva hay muchas ISAPRES complicadas. Los datos son públicos y efectivamente podría existir la posibilidad de que una empeore su calidad de servicio o tenga que efectivamente cerrar. También podría haber un deterioro mayor de FONASA. Ya había una migración masiva hacia ese sistema, podría seguir habiendo más migración y es un sistema que a mi gusto quizás requiere preparación para literalmente absorber a 1,5 millones de personas más. Entonces puede que haya también un deterioramiento de ese servicio como tal. Cierre o deterioro de algunos prestadores de salud, como les decía, esto es efecto en cadena. Si cierra un ISAPRE o no puede pagar y tiene complicaciones financieras, no puede pagarle a las clínicas también y las clínicas también, algunas dependen en un alto porcentaje, entonces se entiende que podrían también estar complicadas. Y como lo dijimos al principio, todo esto desencadena que las personas que se atienden en las clínicas o prestadores privados principalmente, que se financian de estas ISAPRE, podrían quedar sin tratamientos médicos o coberturas. ¿A qué voy con esto? Sin ganas de alarmar, por el contrario de transparentar los escenarios posibles, es estar súper atento. ¿Qué podemos hacer? Estar súper atento a los medios, a qué está pasando, si mi ISAPRE sigue reembolsando, aunque sean cosas chicas, si pierde los convenios con las clínicas en las cuales me atiendo, en definitiva, todos esos como tipo de mensajes me van alertando si yo me debería cambiar o debería evaluar mi situación en particular. Todos los riesgos también traen oportunidades para algunos, así que en definitiva, para contarles también que hay dos ISAPRES que están en tramitación, dos ISAPRES nuevas que están intentando de ser un ISAPRE, están esperando la autorización, y esto podría aumentar también la competencia. Son ISAPRES que entrarían de cierta forma con una ventaja porque no tendrían que entrar devolviendo plata si no parten más limpios, ¿no es cierto? Y son dos ISAPRES que ya salió en la prensa, entonces lo puedo decir, pero están relacionadas a dos grandes redes de Chile. Uno es relacionado al grupo Usecristus, ¿no es cierto? Y el otro es el grupo Andes Salud, que son varios prestadores regionales. Y bueno, lo otro es que también como efecto positivo han surgido muchos seguros complementarios. Hace un tiempo había muy poca oferta, de hecho muy poca oferta para FONASA incluso, y hoy día hay literalmente más de 60, 80 opciones de las distintas compañías que están ofreciendo seguros complementarios de distintos niveles de cobertura, algunos preferentes, cerrados, libre elección, de distintos niveles de precio. Entonces hay bastante oferta que uno podría encontrar si es que eventualmente por ejemplo, quisiera bajar su plan de ISAPRE al 7% y tomar un complementario, o irse a FONASA y tomar un complementario. Bueno, y lo concreto es qué opciones tenemos o tienen las personas que están afiliadas a ISAPRE. Puede que se me escape alguno, pero acá anotamos los que más nos hacían sentido. Lo primero es, las ISAPRE ya hicieron algunos cambios. Lamentablemente los cambios surgieron en dos etapas. La primera etapa fue reducir el factor y reducir los excedentes. Entonces, con ese cambio que ocurrió en septiembre, en el mes en el que estamos, el 1 de septiembre,
ya las ISAPRES tuvieron que comunicar a todos o a gran parte de sus afiliados los cambios. Entonces probablemente les llegó una carta, no sé si alguien la leyó, la vio, probablemente le llegó por correo, pero una de las opciones que tienen las personas es aceptar esas nuevas condiciones. Es decir, sí, sabes que me parece bien, me están ajustando mi plan a este nuevo 7% con estas nuevas condiciones, ok, lo tomo. Lo segundo que tienen de opción las personas es buscar mecanismos de ajuste para reducir el impacto, como tomar complementos o compensar el plan. Eh, Eso también resulta útil para poder hacer buen uso del 7% y si mi plan estaba muy bajo y me quedaba un delta, poder compensar con mi pareja o buscar un complemento dentro de la ISAPRE para poder sumar mis 7. Lamentablemente, este punto que les estoy comentando estamos un poquito tarde porque era para hacerse como a finales de agosto o en septiembre. Entonces, a los que ya le ajustaron la renta al 7, o sea, el pactado al 7, y ahora buscan compensar, va a salir del bolsillo, no van a poder reducir em, lo que estaban pagando. Entonces, para los que no lo alcanzaron a hacer, estamos llegando un poquito tarde. ¿Ya? Tercera opción es buscar otro plan de ISAPRE. Efectivamente, hay personas que dicen, oye, no me pueden subir 100.000 pesos y mantener el plan o ofrecerme un beneficio muy bajo, sino que voy a evaluar ahora qué puedo hacer con el total de mi 7% y voy a buscar un plan dentro de la misma ISAPRE o en otra ISAPRE que haga el mejor uso de todo lo que voy a estar pagando, ¿no es cierto? En cuarto lugar, reducir mi plan de ISAPRE al 7% y el seguro complementario. Para las personas que estaban pactando un valor adicional al 7, está la posibilidad siempre de buscar un plan más bajo dentro de la misma ISAPRE o en otro ISAPRE, pactar solo por el 7 y buscar un seguro complementario. Es más eficiente, por ejemplo, si yo tengo un plan de ISAPRE del 60 y quiero llegar hasta el 80% de cobertura, es más eficiente ganar ese 20% vía seguro complementario que pagándose delta en un plan de ISAPRE. Un seguro complementario les puede salir un poquito más de una UF y ese 20% adicional ISAPRE les puede salir probablemente 2 o 3 UFs adicionales, pasar de 60 a 80% en un plan de ISAPRE. Entonces, por eso también puede ser una opción súper conveniente ese mix, que no me salgo de ISAPRE, pero sí pago solo lo justo y lo complemento con un seguro complementario. Después está migrar a FONASA, obviamente, donde también solamente pago el 7 y tomar un seguro complementario. Por último, ISAPRE o FONASA al 7 más un seguro internacional. Esta es una opción bastante menos conocida, pero hay hartas compañías que entregan cobertura no solamente en Chile, sino a nivel global. Ha crecido mucho este último tiempo. Lo bueno de estos seguros internacionales es que no les interesa mucho cuánto cubrió FONASA o ISAPRE, no funcionan como en la lógica de que cuánto me reembolsaste para ver cuánto, cómo opero, sino que van y cubren generalmente el 100% de lo que ocurrió. Así que también es como algo, como uno se olvida un poco de la primera capa y empieza a depender netamente del seguro internacional. Después, si estoy en FONASA, también ahí lo mencionaron, pero en verdad el impacto es bajo. En el corto plazo la recomendación súper simple es, escucha, te funciona tu fórmula actual, no viste ningún impacto, no lo movamos. Es como así de simple en general. Y bueno, algunos consejos. A nosotros nos llaman muchas personas. En general, creo que hay que tener cuidado porque también pueden haber empresas o personas que quieran como aprovecharse de la situación, literalmente. Entonces, yo creo que el principal consejo es como calma, no hacer ningún cambio apresurado. ¿Por qué? Porque muchos cambios no son reversibles. Entonces, hay aquí algunos mensajes, por ejemplo, bueno, analiza la carta que te llegó, analiza tus opciones, no hay ningún apuro, no hay fecha máxima, en verdad, te puedes decir, no, es que hasta septiembre, no, en verdad, uno puede cambiarse, sobre todo ahora en este periodo, que es el segundo punto, uno se puede cambiar de ISAPRE cuando quiera, si contrató un plan hace 4 meses y lo que se quiere cambiar igual antes del año lo va a poder hacer, que ojalá nadie le diga lo contrario, porque estamos escuchando que se está diciendo eso, entonces, en definitiva, hay tiempo y la situación también se armó para que las personas se puedan mover. O sea, se levantó ese requisito de que no me puedo mover antes del año. ¿Ya? También otro punto importante es que cada caso es diferente, no le copiemos al de al lado. Muchas veces uno dice, no, es que sabes que mi compañero de trabajo hizo tal cosa, mi mamá se cambió para no sé a dónde, pero en realidad, pucha, tu mamá tiene otro sexo, otra edad, otra circunstancia, el compañero de trabajo lo mismo. Entonces, en realidad es importante ver qué está haciendo el resto, pero tomar una decisión propia. Y como les decía, que algunas decisiones no son reversibles. Cuando digo no son reversibles, que a veces yo me muevo de mi plan, me moví a otro plan o a otra ISAPRE, y ese plan que yo me moví ya no está comercializable. Entonces, si me arrepiento y me quiero volver a la misma ISAPRE, al mismo plan, me van a decir, pucha, no, ya no está a la venta ese plan. Usted lo tenía porque lo contrató hace mucho tiempo. Entonces, a eso vamos con
que algunos movimientos no son reversibles, o por ejemplo una preexistencia, quizás me moví, me fui a FONASA, después dije, no sé, yo no quiero volver a ISAPRE, la ISAPRE me dice, pucha, ahora no lo puedo aceptar porque usted tiene estas condiciones de salud. Eso puede ocurrir y por eso es importante entender que algunos cambios podrían no ser reversibles. Cosa genérica, yo creo que hay muchos influencers también dando vueltas, asesorarse por expertos que estén regulados, porque finalmente, más allá de si te hayan dado una buena decisión, si hay un problema posterior, no van a tener de quién agarrarse. Entonces, si alguien me dijo algo y esa persona se equivocó, pero está regulado, alguien va a responder. La ISAPRE, la corredora de seguro, alguien está regulado por la CMF o por la Superintendencia de Salud y ustedes van a poder tener un respaldo de la persona con la cual se asesoraron. Entonces, en general, tratar de saber que la persona con la que están hablando es una corredora de seguro, es una aseguradora, es un ISAPRE, son instituciones reguladas por algún ente. Bueno, y eso es la presentación de hoy día. La quisimos hacer bastante breve para dejar espacio a las preguntas. Ojalá que les haya resultado útil. Así que aquí lo escuchamos para empezar a responder consultas. Perfecto, muchas gracias, Ryan. Acá ya están surgiendo las primeras preguntas del chat, también tenemos otras que habían estado desde antes. Hay varias, perdón, que se repiten dentro del mismo tema, así que vamos a tratar de generalizarlas. Comienzo, Ryan, preguntándote quizás con algo que se puede repetir bastante. Acá, de hecho, Juan nos comenta, ¿existe algún cambio para las personas que pagamos un plan superior al 7%? ¿Cómo sería ese caso, tal de que estamos hablando que la mayoría de los planes va a aumentar o se va a adecuar simplemente al 7%, pero también hay un tope hacia arriba? ¿Cómo funciona para estos casos de personas que pagan ya actualmente más de un 7%? Claro, para las personas que actualmente pagan de su bolsillo un adicional al 7%, igual van a tener cambios. Por ejemplo, la prima extraordinaria es para todos. Entonces, la prima extraordinaria que viene ahora probablemente en noviembre o diciembre, dependiendo de cuándo se cierre, le va a impactar a todos por igual. Entonces, si uno paga menos que el 7 o más que el 7, va a haber un delta adicional que sí o sí va a estar incluido. Hay un tema con ese tema de la prima, porque justo en el mes que ocurre, si yo me cambio de ISAPRE, me la salto. Pero eso es un tema aparte, pero en definitiva, sí o sí está esa prima extraordinaria, independiente de si yo pago más o menos. Y además está el factor de la actualización de factor. Por ejemplo, si yo soy mujer y estaba en edad fértil y estaba pagando sobre mi 7%, puede que ahora con el ajuste de factor quede más bajo, o incluso, bueno, no podría quedar más bajo del 7% porque me lo van a regular hasta ahí, pero sí me podría bajar el precio hasta el 7%. Supongamos que día yo puerto 2 UF y con la corrección de factor me quedo bajo el 7 y bueno, como la ley me va a ajustar al 7, me va a subir hasta el 7. Podría quedar pagando solo el 7, por ejemplo. Entonces hay personas que están pagando más, van a terminar pagando solo el 7, personas que están pagando más y ahora van a pagar un poquito más. Y en definitiva, también hay muchos otros casos porque también hay grupos familiares, entonces también depende de si yo tenía cargas, no tenía cargas. Los grupos familiares son un poquito más difíciles de evaluar en el saco, porque uno subió, el otro bajó, a mí me corrigieron el factor, pero en definitiva el otro no se lo corrigieron y le hicieron el alza, entonces efectivamente sí le va a impactar. Yo creo que la respuesta es sí, va a ser impactado de igual forma. Perfecto, muchas gracias. Hay otras preguntas que, bueno, se siguen sumando más, pero hay otras preguntas que tienen que ver con la gente que tiene sueldo variable. Mucha gente tiene, por ejemplo, dos tipos de sueldo, recibe honorarios por otra parte, pero ¿qué pasa en ese caso cuando las personas tienen un sueldo variable o de repente reciben bonos? ¿Cómo les va a afectar o, en el fondo, qué tanto va a cambiar su plan? Claro, efectivamente, el ajuste al 7 se hace una vez al año, entonces se acaba de hacer, ¿ya? Y para los que tienen rentas variables, se considera un promedio de los últimos meses, ¿ya? Si es que ahora las rentas variables son superiores al promedio que calculó la ISAPRE y por la cual ajustó el 7%, efectivamente van a generar excedentes temporalmente, hasta el ajuste del próximo año. Entonces, cuando venga el ajuste del próximo año, van a volver a hacer el promedio, y si ese promedio es más alto, van a volver a subir el 7% a ese nuevo promedio, y por ende va a desaparecer ese excedente. Lo mismo ocurre cuando aumentan los sueldos. Por ejemplo, yo tengo un sueldo X, me acaban de hacer la corrección, y ahora en noviembre me sube mi sueldo,
efectivamente voy a tener un excedente por un par de meses hasta que el próximo año me vuelvan a hacer el ajuste, porque una vez al año va a haber como un recálculo y va a volver a ajustarse mi 7% a mi sueldo más alto. Entonces, efectivamente, los excedentes, la palabra correcta es que se reducen, porque van a seguir existiendo en ciertos casos, como justo lo que estaban preguntando. Con las rentas variables, con los bonos y con los aumentos de sueldo, van a haber excedentes temporales hasta el próximo periodo de reajuste. Perfecto. Ryan, una consulta que nos están compartiendo acá en el chat. Javier Vier nos consulta si él no está de acuerdo con el nuevo plan de la ISAPRE impuesto por ellos, ¿él puede hacer algún tipo de reclamo en la superintendencia? O sea, los clientes pueden reclamar en la superintendencia si es que no están de acuerdo con ese plan. Sí, o sea, de poder siempre se puede y creo que muchos lo han hecho ya. Algunos beneficios no les parecieron a algunas personas y ya se están haciendo reclamos y hay que ver cómo finaliza ese reclamo. O sea, la superintendencia los tendrá que evaluar, los tendrá que mirar, tendrá que ver si estaban dentro del marco de la ley o no. Entonces, yo creo que no se pierde nada. Y de factible es, cualquiera puede entrar a la página y hacer un reclamo porque no le parece y probablemente va a ser un tiempo bien extenso a mi gusto, eso sí, hasta que escuche algo, para que tampoco se quede esperando. Buenísimo. Respecto al tema de los excedentes, también, bueno, tenemos varias consultas en el chat. Creo que el tema de los excedentes es el de máximo interés. Enrique nos comenta que su plan era inferior al 7% y generaba excedentes. Consulta si puedo contratar seguros complementarios de la misma ISAPRE. La carta decía que tiene hasta el 30 de noviembre para tomar la decisión. Bueno, acá yo también puedo complementar un poco con esa respuesta. Efectivamente, la ISAPRE tiene la obligación de dar opciones dentro del mismo plan para poder complementar con seguros, con coberturas adicionales, con alguna otra cosa. El usuario puede elegir lo que la ISAPRE le dé en sí, o bien puede rechazarlo, puede quedarse solamente con su plan y por fuera puede contratar algún seguro complementario. No hay ningún problema. En cuanto a las fechas, claro, justamente ahí, Ryan, quiero salir de la duda porque tú comentaste hasta cuándo uno puede cambiarse de plan, cambiarse de ISAPRE o bien aceptar las condiciones de la ISAPRE actual. Bueno, en definitiva, lo que yo tengo entendido, y espero no equivocarme, pero que me perdonen si es que me equivoco, es que algunas personas que han querido compensar hoy día o que han querido contratar complementos están saliendo por sobre del 7% y no de ese delta que existía antes de septiembre. Entonces, yo también desconozco si eso ya es algo correcto que está haciendo el ISAPRE, porque sé que lo están haciendo, o si efectivamente la ley los ampara y dice, sí, sabes que ya desde septiembre ya se hizo el ajuste, y por ende ya tomar un complemento dentro del ISAPRE va a salir del bolsillo, igual que compensar. Eh, pero que es distinto al tema de aceptar o no la carta, ¿no es cierto? Que eso sí entiendo que hay más plazo y por ahí lo mencionaba hasta el 30 de noviembre. Entonces uno podría aceptar o rechazar la carta, ustedes lo dijeron, hasta noviembre, pero el tema del ajuste que ya se hizo, que ya ocurrió, si ustedes entran a su intranet, ya van a ver que es un precio más elevado. Bueno, depende del caso, obviamente hay personas que le bajo. Eh, si uno quisiera compensar o tomar un complemento, está saliendo sobre el 7. ¿Ya? Tema a discutir es lo que está pasando en el mercado. Habrá que entender bien si está o no. Probablemente hay gente también que se ha quejado por eso. Yo personalmente no lo alcancé a leer en la ley, o sea, creo que no dice, de hecho debe aparecer en documentos técnicos que deben haber salido después, porque en la ley, claro, no se explicita hasta ese nivel de detalle el tema de cómo finalmente se podía hacer con el mejor uso. De hecho, no se decía, no salía nada de los complementos ni de compensar. Claro, Eh, y al respecto, Ryan, perdón, Dale. al respecto, hay un cliente que nos había compartido en la encuesta una consulta sobre eso. Decía, bueno, Alberto Romero, él nos consultaba cuál era la mejor opción para saber qué hacer en ese caso. Él decía si le recomendábamos ir a la ISAPRE, cuál es la recomendación para saber qué hacer, porque obviamente si cotizas menos del 7% y ahora debe llegar al 7%, lo cual implica la pérdida de los excedentes. O sea, ¿cómo saber qué es lo mejor hacer con esa diferencia?
ir a la ISAPRE, verlo? ¿Cuál es la recomendación? A mi gusto va a sonar un poco autorreferente, pero lo que yo mismo hice fue entrar a queplan.cl. Yo también me vi de cierta forma impactado, entonces entré al sitio, vi mi plan actual, cuánto estaba pactando y vi si había mejores condiciones por mi 7%, porque sí o sí tengo que aportar mi 7%, y quería ver de manera transversal de mercado en todas las ISAPRES si me convenía un plan dentro de la misma o quizás me convenía cambiar mi ISAPRE. Porque efectivamente muchas personas contrataron un plan cuando entraron al mercado laboral con una renta y se ajustaron quizás para no pagar tanto, un plan mediano, no sé, de ciertas características y quizás ahora tienen otra renta y claro, la diferencia ahora es que es el doble o más del doble lo que pueden aportar en salud y en definitiva pueden acceder a un plan mucho mejor. Entonces también eso va a pasar. En lo concreto, que plan.cl, si lo quieren hacer por ahí o no, da lo mismo, pero está la información transparente, no pide ningún dato personal y uno puede poner su perfil y ver las opciones que se están dando, tanto dentro de la misma ISAPRE, por si no me quiero cambiar y quiero subir de plan, o si quiero irme a otra ISAPRE donde me gustó un plan. Excelente, buenísimo. Gracias por el comentario. Respecto del proceso con qué plan, los clientes, bueno, pueden ingresar obviamente a través de la web, pero también podrían acceder a alguna especie de asesoría con ustedes, ¿verdad? Para que los orienten en cómo hacer ese proceso, porque claro, a veces también es como, veo todas estas opciones y nuevamente surge la pregunta, Me ¿cuál es mareo. la mejor opción? Tiene, claro. Exacto. Si quieres, Sí, Por aprovechamos el supuesto. contexto que estamos hablando de qué plan para que les Sí, no, por supuesto. bueno, cómo sería el proceso con la asesoría de qué plan, porque algunos clientes me han dicho que están interesados, pero me dicen, bueno, ¿cómo funciona el proceso? Así que aprovechemos el contexto para aclararlo. Aprovechemos, sí. Efectivamente, Keplan es multicanal, entonces hay personas que les gusta verlo por su cuenta, usar los filtros y solicitar y no hablar con nadie, y hay personas que les gusta hablar, les gusta chatear, les gusta tener una reunión y todas esas opciones están disponibles. Entonces, en el mismo Keplan aparece un chat, aparece un teléfono, aparece un WhatsApp, y uno puede finalmente contactarse con un asesor que está bien instruido en estos temas y conversar, exponer el caso, siempre hay casos difíciles, entonces yo creo que es bueno a veces, si tengo la duda, realmente hablar con alguien de qué plan y ver qué opina sobre la idea que tiene la persona o de la situación en particular, a ver si tiene otra idea. Pero sí, está totalmente disponible ese canal. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, continuamos con las consultas del chat. Está bastante dinámico el chat, con muchas preguntas. Gracias a todos por sí. enviarlas. Mira, Carla, acá quiero Ujú. tocar una pregunta de Verónica, que también es una pregunta que me he topado bastante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la ISAPRE en este caso no le informa? Yo tengo bueno, la información de que la ISAPRE debe sí o sí hacerles llegar un correo, si no es a través de correo, una carta escrita, y una vez que se envía esa documentación, tienen un plazo de 6 meses más o menos como para responder o para que se asuma que el afiliado acepta las condiciones. Pero ¿qué pasa si no llega a ninguno de los medios? Acá Verónica pregunta, ¿me acerco a la ISAPRE? ¿Me deben informar? Yo creo que de todas maneras, por ley, la ISAPRE debe tener la obligación de informar a todos sus afiliados. Para complementar, también nos pasó eso, que mucha gente decía no recibir correo. Puede ser varios motivos. Uno, el correo quedó siempre mal ingresado y nunca les ha llegado un correo de su ISAPRE. Entonces es raro si nunca les ha llegado un correo de su ISAPRE. Dos, a veces caen no deseados, como fue en mi caso. Caen en casillas no deseados y uno no lo ve inmediatamente. Pero la mejor alternativa es entrar a la sucursal. La mayoría de los portales de la ISAPRE tienen publicado por ahí algo que se llama como notificaciones. Entonces uno entra a notificaciones y ve todo lo que uno le han enviado. Entonces podría entrar al ISAPRE, en el caso de mi ISAPRE en particular, me explicaron el cambio, o sea, cuando apenas entro y voy al plan, me ponen ahí la diferencia y el cambio, y además puedo acceder a la carta. Entonces, a los que no les llegó, podrían tratar, antes de ir al ISAPRE o llamar para no perder tiempo, es entrar a la sucursal virtual, ir a notificaciones y encontrar la carta y ver cuál es la explicación del nuevo precio, porque tiene que estar explicado que antes pagaba uno y ahora pago dos, y a la baja también. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con una consulta de Juan Sea. Él nos pregunta, ¿y si mis cargas están en edad fértil, mis dos hijas están entre 26 y 21 años, ¿hay algún cambio por el factor que comentan? Y también nos pregunta si el 7% tiene algún tope como es legal e imponible. Ya, perfecto. Sí, aplica
O sea, la circular dijo que esta es la única tabla de factores que se puede ocupar. Entonces, si el plan que ustedes tenían, sea para ustedes o para sus cargas, el factor era más alto de lo que decía la nueva tabla, de todas formas va a ir la corrección a la baja. Y no solamente la corrección a la baja, porque no puede estar la corrección a la alza por si acaso. Hay personas que les sube el factor, pero la ley dice no te puede subir, solo te puede bajar el factor. ¿Ya? Eso es importante. Y no solamente es la baja de factor, sino también la devolución. Entonces, si esta persona, Juan Sea, me parece, estuvo pagando en el plazo que correspondía más de lo que correspondía por esas dos cargas, no solamente le van a bajar el plan por ese factor, por ese motivo en el fondo, sino que además le corresponde una devolución. Y la segunda pregunta era, Eh, Juan dice que él tiene, el 7% tiene algún tope, como sí, tiene un tope. Hay un tope legal que se actualiza todos los años. Hoy día creo que el tope rondea las 84 UF mensuales. Y sobre lo que se calcula el 7% me refiero. Entonces, finalmente son como 5 puntos y tanto UF mensuales que se tiene que aportar como máximo a salud. ¿Ya? Si no me acuerdo, era como 5,4. Todos los años se actualiza y efectivamente hay un máximo que se menciona. ¿Sí? buenísimo. Conectándonos con la pregunta anterior, Ryan, sobre el tema del factor y la tabla de montos, Daniela nos había consultado vía la encuesta que si tienen que devolverte algún dinero retroactivo desde el 2020, si tu cálculo es menor de lo que pagabas. O sea, esta persona ya no está en la ISAPRE, entonces, ¿cómo puedes saber si su cálculo para el 2020 era menor y si efectivamente, aunque ya no esté en ISAPRE, le corresponde alguna devolución? O si es que le Le corresponde corresponde devolución de todas maneras, sí. Efectivamente, igual, aunque se haya cambiado ISAPRE, corresponde a evolución. Claro, ella está actualmente en FONASA, entonces dice cómo me entero de y cómo quiero accedo a la devolución. Bueno, una cosa es lo que debería ocurrir y la otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, como estamos diciendo, le corresponde. Y en la realidad, a mi gusto, debería estar atenta, insistiendo, llamando y preguntando si es que no ha recibido información sobre esa devolución. Eso es como en la práctica lo que podría ocurrir, que quizás no se le pasó un correo o pasó algo, le están dejando un valedista no sé a dónde, cosas así, a veces se extravían y uno llama y dicen sí, bueno, eso es como la diferencia entre lo que debe y lo que pasa. Perfecto, Pero es igual corresponde a evolución. perfecto, muchas gracias. Ya, buenísimo. Acá yo quiero agregar una pregunta de la lista anterior, que es justamente de Rodrigo Poblete. ¿Qué pasa acá con las preexistencias? Los que tenemos preexistencias importantes, ¿tenemos espacio para cambiarnos de ISAPRE o contratar seguros complementarios? Y acá también quiero agregar junto a la respuesta de Ryan, siempre está la opción de agregar algún tipo de seguro, pero cuando uno ya tiene preexistencias, es muy personalizado, tiene que sí o sí declarar sus preexistencias dependiendo de qué tipo de preexistencias tenga. Hay algunas que definitivamente no permiten tener un seguro adicional y otras que tras una evaluación sí permiten, pero subiendo un alza de un precio o teniendo unas restricciones muy específicas. En el cambio de la ISAPRE, si tu plan actual ya te cubre con las preexistencias, cambiarte definitivamente te va a dificultar. En ese caso, pienso yo que la mejor opción es quedarse en el plan actual para justamente continuar con esas coberturas. No sé si coincides conmigo ahí en ese caso, Ryan. Sí, de hecho, no tendría mucho más que complementar. Esa es la respuesta más clara. Perfecto. Perfecto. Vamos Vamos acá con algunas del chat. sí, por favor, vamos con alguna del chat. A ver. Cris Domínguez pregunta, si vengo acumulando excedentes, ¿qué pasa si quiero agregar una carga, un hijo, por ejemplo? ¿Saldrá del monto disponible de los excedentes o se tendrá que pagar un adicional a ese 7%? Esta es una pregunta muy interesante. Sí, efectivamente, y hasta hace muy poco yo le hubiese dicho que efectivamente era una muy buena forma de hacer un buen uso de esos excedentes. Entonces, si tenía una pareja y los tenía el otro, pasarlos para este lado para que justamente hacer un buen uso de ese diferencial. Pero como les estaba diciendo, en la práctica ya estamos escuchando, porque nos llegan muchos casos de ISAPRES que dicen que la corrección ya se hizo y por lo tanto cualquier compensación o carga sale del adicional del 7. Así que eso es lo que sé hasta el momento, no tengo como la respuesta más clara, más allá de lo que nos está llegando, y creo que lo más conveniente es ir
o sea, o llamar a la ISAPRE, porque puede que también hayan criterios diferentes por ISAPRE, entonces lo mejor es efectivamente llamar y decir que quiero hacer esto y ver qué les dicen. Perfecto, Perfecto. muchas gracias, Ryan. Ahora Jorge Cerda nos consulta respecto a lo que explicaste sobre los sueldos variables que opera con las boletas de honorarios. Por ejemplo, yo tengo un contrato de trabajo que es el 90% de mi ingreso y el resto es a través de boletas de honorarios, los cuales también cotizan. Entonces, ¿esto opera también en esos casos como sueldos variables? Sí, similar a lo que dije en la primera, creo que fue la primera pregunta. Efectivamente, para las rentas variables hay un cálculo que se hace, que es el promedio de los últimos 6 meses, me parece. Y si ese promedio que se usó en los siguientes meses es más alto, es decir, están boleteando más, o le aumentó el sueldo, o salió un bono, lo que sea, esa diferencia va a quedar como excedentes a favor de ustedes y que nunca se los van a quitar en el fondo, pero que sí se va a reducir nuevamente en el próximo periodo de ajuste. Entonces, supongamos el caso más simple, un aumento de sueldo, me suena el sueldo el próximo mes, voy a generar esa diferencia como excedentes hasta el próximo periodo de ajuste que podría ser, no sé, julio del próximo año, y ahí de nuevo me va a subir el 7% y va a volver a reducirse o a eliminarse ese excedente que se generó por el aumento de sueldo, por un promedio más alto de rentas variables, por haber cotizado más, por un bono. Entonces, y esos excedentes que se generaron temporalmente se van a poder seguir jugando por normalidad. Entonces, efectivamente, se habló mucho de que desaparecen los excedentes, pero yo creo que la palabra correcta es que se reducen drásticamente, porque igual van a haber situaciones en las cuales se van a generar y se van a poder seguir ocupando con normalidad o incluso recibiéndolos de vuelta en enero de cada año. Sí, tal cual. Acá, mira, Carla, quiero comentar un tema, una pregunta, perdón, de las anteriores respecto a los seguros que nos da Rodrigo. Y también es una pregunta que yo he visto bastante. ¿Puedo contratar un seguro de salud adicional si no cotizo? Eso es súper importante. Al momento de contratar un seguro de salud, un seguro catastrófico, algo que complemente, es importante que al momento de hacer uso de ese seguro, siempre la primera parte tiene que ser la cobertura de ISAPRE o FONASA. Si uno no tiene esas coberturas, probablemente el seguro no te va a cubrir de manera adicional o te va a cubrir un porcentaje mucho menor. Por ejemplo, en el extranjero, si uno no está cotizando, obviamente no tiene la cobertura en el extranjero, el seguro no le va a cubrir al 100%, sino que al 50, al 40, al 30, dependiendo del plan que elija. Pero es súper importante que si uno contrata un seguro complementario o un seguro catastrófico de salud, sí o sí debe tener sus cotizaciones, sea ISAPRE, sea FONASA, porque si no, no le va a cubrir lo que va a necesitar. Perfecto. Continuemos acá con el chat. Vamos con la consulta de Andrés. Él dice, bueno, en el caso de que de un plan compensado donde se paga aproximadamente 100.000 extra al 7% por el 70% de la cobertura para 4 personas, matrimonio y 2 niños con 5 y 11 años, ¿conviene bajar al 7% y buscar un seguro complementario? Yo creo que esos casos hay que verlos como uno a uno porque cada plan es bastante personalizado. Ahí creo que convendría de pronto tener una reunión, pero coméntanos, Ryan, un poco al respecto. Sí, de todas maneras con Andrés lo vamos a ver, es cliente mío, así que lo vamos a revisar muy personalizado, pero justamente Ryan había comentado minutos atrás algo por el estilo. Claro. A ver, Ryan. Nos consulta Javier también si Colmena y Nueva Más Vida al final son lo mismo, ¿se aprobó la fusión? No se aprobó la fusión, se rechazó. Ok. Paola consulta, dice, ella ya no trabaja pero sigue pagando su ISAPRE, ¿cómo se calcula en ese caso el 7%? Cuando aporta voluntario. Sí. O sea, claro, cuando uno deja de trabajar, ya no existe el 7%, sino porque no hay nada por sobrecalcular sobre lo imponible, ¿no es cierto? Entonces, se llama aporte voluntario y uno puede pagar lo que uno quiera. Cuando uno paga voluntariamente un ISAPRE, uno dice, yo quiero contratar este plan y lo voy a pagar y no hay nada que me lo impida para arriba o para abajo porque no hay un contrato que te exija pagar más, como el cálculo de ISAPRE, no sé si o sea, de cuando uno está contratado.
Entonces todos los cotizadores independientes tienen la ventaja de que pueden decir quiero contratar este plan y lo voy a pagar de mi bolsillo y bueno, eso. Independientes me refiero que no tienen contrato de trabajo, no que tienen otro tipo de contratos. Perfecto. Acá también nos consultaban previamente por la encuesta. Eh, es un caso de un cliente que dice, bueno, que en teoría el excedente lo puede utilizar, entre otras cosas, para compensar el pago del plan de su señora, que no le alcanza con su 7%. Sin embargo, los ejecutivos de dos ISAPRES le han indicado que esto no es posible, que solo puede compensar el pago del plan de su señora, pero con un adicional de su 7%. Entonces, dice que le gustaría que pudiésemos aclararle el tema y cómo podría hacer valer la opción de compensar el plan de su señora, ya que los ejecutivos se niegan. Entonces, como que dice, no sé si incluso fue como que entendí algo mal al respecto de eso. Efectivamente lo mencionamos hace un ratito, que lo que nosotros estamos viendo y lamentablemente no he podido acceder a la documentación donde diga eso para poder confirmarlo. Solamente les puedo decir que sí nos están llegando muchos casos de personas que están queriendo tomar complementos o compensar para hacer un buen uso de su 7%, pero les dicen que ya es tarde, que lo deberían haber hecho en agosto porque ya el 7% se ajustó, entonces compensar sería por sobre el 7% y complemento sería por sobre el 7%. Eso es lo que nos está llegando a nosotros, con personas que les está pasando de diferentes ISAPRES, y no tengo idea de la documentación para decir si está bien o mal. De Claro, de hecho, te hecho, lo es puedo lo mismo que le confirmar. comenta Cris Domínguez que Sí, le pasó. tal cual. Cris Domínguez comenta que llamó a su ISAPRE respectiva y justamente cualquier ajuste, incorporación, ya sea para carga o para unificar, por ejemplo, planes, ya no se puede hacer. Eso generalmente se hacía en el mes de agosto y ahora todo va sobre ese 7%. Mira, si quieres puedo dar un consejo, pidan todo por escrito. Eso es como lo mejor que pueden hacer para agarrarse realmente de algo. Que si les dicen eso en la sucursal, bueno, mándamelo por correo. Si se lo dicen por teléfono, lo necesito por escrito. En el fondo, que todo quede por escrito y evitar malas prácticas. ¿Ya? No digo que estén ocurriendo, pero lo mejor es quedarse con las cosas por escrito porque, bueno, en definitiva uno tiene que agarrarse de algo y después dice, no, es que lo entendiste mal. Y mi Claro, recomendación es que se lo digan por escrito. Ya, si no se los quieren decir por escrito, ya levanto sospecha. claro. Por interno me llega también una pregunta sobre algo que comentaste ahora hace unos minutos sobre la evolución de excedentes que se va a generar en cada mes de enero, o sea, en enero. Me dicen o sea, si con estos excedentes va a funcionar al igual que anteriormente, vas a poder usarlos en farmacias, o sea, o si cambió Igual, algo respecto al uso de esos excedentes. igual No cambió. que, igual como se venía haciendo. Sí. Sí, Ok, va a poder seguir utilizándolo en farmacia sin ningún problema. Eso perfecto. no ha cambiado. Eso. No sé si queda alguna otra consulta de las personas que están conectadas. Ya estamos, pues, por cerrar. Muchas consultas, Ryan, Conti. Muchas gracias por toda la orientación. De verdad que es un tema súper interesante y qué bueno poder brindarle la instancia a nuestros clientes de aclarar sus dudas, que veo que han sido hartas. Así que yo creo que lo ideal, por ejemplo, en el caso de Andrés y algunos otros clientes que necesitan ver sus planes en específico, bueno, pueden conversarlo con Constanza y también con el equipo de Queplan, porque no puede hacerse una recomendación genérica en estos casos. O sea, realmente hay que verlo uno a uno para poder justamente brindarles opciones que se adapten a lo que es mejor para ustedes. O sea, la realidad de cada familia es diferente. Antes comentábamos una persona que tenía dos hijas de 26, 21 años, otro que tenía 4 y 11 años su hija. Entonces, todas estas realidades y las necesidades cambian a nivel de lo que es un plan de ISAPRE y de seguro. Entonces, creo que lo más justo y lo correcto es que puedan evaluarlo uno a uno como decía Ryan, no solamente copiar lo que está haciendo el de al lado, sino justamente tener una recomendación personalizada. Tal cual. Y como dice, calma, calma, que hay que tener paciencia, hay que verificar realmente porque mucha gente se ve presionada por la carta que dice hasta el 30 de septiembre. Si ustedes quieren cambiarse de ISAPRE, no hay fechas, o sea, pueden hacerlo también. Hay otras fechas estipuladas, entonces, por supuesto que yo también estoy abierta ahí a revisar con los clientes casos puntuales, uno por uno, ver si conviene seguro, si nos quedamos con el mismo plan, si nos vamos a FONASA. Es todo muy personalizado, pero claro, también les dejo la invitación a que con qué plan pueden ir viendo muchos seguros, planes, o sea, es muy completo, ahí vamos a poder ir viendo caso a caso.
No sé si quieren complementar algo adicional, Ryan, en tu caso. No, gracias por la instancia nomás a Patrimore, qué bueno que estén fomentando este tipo de información, la verdad es que ha sido bastante confuso, hay bastante información mezclada, así que traten de elegir bien las fuentes nomás y confirmarlas y bueno, desearles lo mejor ahí en sus decisiones que vienen y bueno, ojalá que les haya resultado útil. Genial, bueno, muchas gracias Ryan. De todas maneras, información muy importante y bastante completa. Gracias por el tiempo y por la instancia. Constanza, gracias también por conectarte con nosotros para apoyar a los clientes también en el proceso de asesoría. Y bueno, quienes necesiten ya verlo en detalle, pues coméntenos por interno. También les había enviado por la comunidad de clientes Patrimore una encuesta, así que por ahí una de las opciones era consultar si necesitaban, una de las preguntas era si necesitaban justamente asesoría para revisar sus planes, así que pueden responder por ahí o contactar directamente con los asesores y vamos derivándolos para brindarles el apoyo que necesiten, ¿ok? Gracias a todos por conectarse, que tengan feliz tarde. Ryan, Constanza, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Que estén bien. Adiós, adiós. Chao, chao.